Y ya les contábamos sobre el anuncio de la dosis de refuerzo contra el COVID-19. Conversamos ahora con la infectóloga y miembro del Consejo Asesor para las Vacunas, Estefanía Pasalacqua. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias por el contacto. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Doctora, ¿cuál es la razón médica o la razón científica por la que se decide poner una dosis de refuerzo? ¿Qué pasa con la inmunidad de personas que han sido vacunadas ya los primeros meses del año, enero, febrero hasta marzo, que llevan ya estos 6 meses iniciales que se decía que podía tener efecto esta vacuna china, sobre todo la Sinovac? Bueno, la verdad que la estrategia de refuerzo, tercera dosis, dosis booster, como también se llama, es una estrategia muy común en las vacunas, en donde uno sabe que la inmunidad natural va disminuyendo los anticuerpos y por lo tanto, disculpe, No, y por lo tanto entonces como los anticuerpos van bajando, existe un riesgo que es teórico, que entonces al estar expuesto a la infección uno se pueda contagiar aún estando vacunado. Pero para eso necesitamos datos duros, es decir, bueno, es válido que los anticuerpos van bajando, que la respuesta inmune va bajando con el tiempo, pero eso no significa necesariamente que una persona se va a enfermar. Entonces, la investigación ahora va hacia ese punto, saber cuándo es el mejor momento para colocar dosis de refuerzo, que sabemos que van a ser necesarias, pero el cuándo es la pregunta que queremos contestar. Ahora, bueno, se van a empezar a inocular a partir del próximo miércoles para los mayores de 55 años. Se va a comenzar con la población incluso del rango etario más avanzado. Usted lo recomienda y se anunciaba también que se va a inocular con AstraZeneca esta dosis de refuerzo para las personas mayores de 55 años. ¿Es también razonable pensar que esa es la vacuna adecuada? Bueno, lo importante es que tal cual como se comenzó con el proceso de vacunación, en donde se decía que había que vacunar primero a los que están más expuestos, como son los adultos mayores, y a los que trabajamos en salud, ahora también entonces con esa misma lógica, y como también fuimos los primeros en vacunarnos, entonces se habla que las dosis de refuerzo debieran ser pensadas en los que se vacunaron primero, los que tienen mayor riesgo. Ahora, ¿qué vacuna utilizar? Tenemos que utilizar las vacunas que estén más disponibles en el país, del cual tengamos mayores dosis. Y por eso que se estaba pensando en usar AstraZeneca, Pfizer o Sinovac, porque son las vacunas que por el momento se tienen en mayor disponibilidad en el país. Ahora, ¿qué pasa con la AstraZeneca? Sí. No, que te quería complementar de que es importante también dejar claro que información científica que respalde esto, desgraciadamente no se tiene. Como también cuando comenzamos con las vacunas tampoco, ¿no es cierto?, había información, pero había información que todavía les faltaba tiempo para que avanzara más. Entonces hay que tener eso en mente. Uno sabe que las dosis de refuerzo son necesarias cuando es algo que todavía no se tiene tan claro, con qué vacuna tampoco. Cada país está evaluando su estrategia y yo creo que es fundamental entonces que sea con vacunas que estén disponibles. No podemos planificar comenzar a hacer refuerzos y que después nos quedemos a medio camino. Ahora, había también ciertas dudas respecto a la vacuna AstraZeneca, porque si bien fueron poquísimos casos a nivel mundial, se produjeron trombos en mujeres menores de 50 años, incluso menores de 45 años. Ahora se va a aplicar a personas mayores de 55 años, tanto hombres como mujeres. Sin embargo, personas, hombres o mujeres que hayan tenido trombos, ¿es recomendable que se vacunen con esta vacuna AstraZeneca o que pidan otra? Es una buena pregunta. Efectivamente es un evento que afortunadamente es de muy baja frecuencia, pero creo que si hay personas que tienen predisposición a tener eventos trombóticos, sería recomendable que fuera otra vacuna entonces la utilizada. Creo que como en nuestro país todo ha sucedido de manera ordenada, en base a la evidencia y con, ¿no es cierto?, con gente que el ministerio se está continuamente asesorando. Por lo tanto, creo que tenemos que esperar entonces cuál va a ser la recomendación oficial que va a dar el MinSal respecto entonces a la población a vacunar cuando tienen factores de riesgo, exclusivamente como tú preguntas, específicamente como tú preguntas, si hay riesgo trombótico, si bien falta todavía
número, información. Yo creo que, como opinión personal, creo que si una persona tiene riesgo de trombosis, debiera esperar otra vacuna y no ser AstraZeneca, aunque quiero recalcar que el riesgo de trombosis con esta vacuna es muy bajo, pero obviamente uno con las vacunas quiere tratar de despejar cualquier riesgo porque sabemos que son personas sanas y por lo tanto con las vacunas obviamente lo que queremos es lograr todos los efectos buenos y tratar de minimizar al máximo las complicaciones que puedan estar asociadas. Ahora, doctora, ¿por qué se opta por esta dosis de refuerzo en personas mayores de 55 años y no en niños menores de 12 años? Porque necesitamos información de los estudios científicos que están en curso para poder vacunar a los niños y esa información aún no está disponible. Por lo tanto, todo esto, si bien yo entiendo que toda la información va bastante rápido y se ha avanzado muy rápido, pero información en menores de 12 años todavía no tenemos disponible. Hay estudios en curso, Pfizer, Sinovac, CanSino también en el futuro. Todas estas compañías y probablemente muchas otras, ¿no es cierto?, ya están o en el futuro próximo investigarán sobre qué pasa con los niños. Un poco lo que es importante saber es cuál va a ser la dosis que necesitamos con los niños. Sabemos que estas vacunas funcionan, pero en el fondo los niños son distintos. No necesariamente van a necesitar el mismo esquema o la misma dosis que estamos usando en niños y por supuesto que también tenemos que asegurarnos que son seguras también en esta población. Por lo tanto, hasta que esa información no esté disponible, no podemos comenzar a vacunarlos. O no es lo ideal, excepto que la situación cambiara muy dramáticamente y los niños comenzaran a ser muy afectados o estar afectados en forma grave y de pronto ahí uno tendría que tener la conversación antes de tiempo. Ahora, doctora, ¿cómo va a funcionar este esquema pensando en la variante Delta? Hasta el día de hoy, 5 de agosto, el Ministerio da cuenta de 69 casos confirmados con variante Delta de coronavirus. ¿Cómo se espera que responda esta dosis de refuerzo frente a esta nueva variante? Una variante que ha afectado muchísimo, sobre todo al Reino Unido, que también usó esta tercera dosis. Yo creo que la variante Delta ha sido una de las principales protagonistas en esta conversación y por eso se ha adelantado el tema en la mayoría de los países, incluyendo el nuestro, porque efectivamente la variante Delta ha mostrado ser más contagiosa, aunque afortunadamente no sería más grave. Por lo tanto, usando la misma lógica, si yo vacunada con Sinovac en mi caso, podría ya tener los anticuerpos un poco más bajos, mi sistema inmune estar en números menores. Si yo me expongo a Delta, tendría quizá un mayor riesgo versus una persona que recibe un refuerzo, que nuevamente su sistema inmune está activo, está todo funcionando. Entonces, si me expongo a Delta, tendría menor riesgo de enfermarme o de infectarme. Entonces, un poco esa es la lógica. Mantengamos el sistema inmune con mucha alerta, que esté full activo, de manera que si se enfrenta, aunque yo haya tenido incluso COVID, si me enfrento a Delta, tenga la capacidad de neutralizar el virus, de combatir el virus rápidamente y así o no infectarme, que sería lo ideal, ¿no es cierto?, que las personas no se infecten con Delta o al menos no enfermarse. Por lo tanto, yo creo que la variante fue la que cambió un poco la dinámica que estábamos teniendo con la vacunación. Lo primero era terminar el esquema de vacunación en la población objetivo. Afortunadamente estábamos muy cerca de eso. Y bueno, estas terceras dosis o dosis de refuerzo se han venido a acelerar. Yo creo que principalmente pensando en que viene la variante Delta, porque desgraciadamente la variante de una u otra forma llegará al país, en mayor medida o menor medida, eso depende mucho de las políticas públicas. Y por el otro lado sabemos que cada vez se va a ir reactivando más el comercio y por lo tanto las personas expuestas van a ir aumentando y por lo tanto es ideal que esa exposición sea con un sistema inmune que esté full activo, full anticuerpo y eso es un poco el pensamiento para colocar tercera dosis. Ya, pensando en eso mismo, doctora, ¿por qué esta vez el personal de salud no fue prioridad y solamente se está estableciendo este criterio de prioridad respecto a la edad? Esa es una pregunta que no puedo contestar yo porque fue decisión que pasó por el Ministerio de Salud, pero me imagino que obedece un poco a personas que tienen mayor riesgo de enfermar, que siempre ha sido la prioridad, pero yo creo que en base un poco al mismo pensamiento y como los funcionarios de salud, sobre todo los que trabajan en UPC,
se vacunaron en diciembre, así que yo creo que entendiendo que el tiempo es un factor igual importante, posiblemente los funcionarios de salud, que en su mayoría están vacunados con Sinovac, al igual que el resto del país, debieran también estar en la lista de los próximos a recibir una dosis de refuerzo. Pero yo creo que obedece un poco al pensamiento del Ministerio de Salud, que por supuesto que quiere proteger a las personas que tienen mayor riesgo de enfermar, como siempre lo hemos hablado, que son los mayores, a mayor edad, desgraciadamente mayores de riesgo, y eso se ha mantenido como una máxima en lo que va de la pandemia. Doctora, y finalmente, las personas que han recibido otras vacunas, no la Sinovac, ¿necesitan también una dosis de refuerzo? Posiblemente todos necesitemos una dosis de refuerzo. Es cierto que hasta el momento Sinovac es posiblemente la que ha mostrado a nivel solamente de números que tiene una efectividad menor, ¿no es cierto?, si la comparamos, por ejemplo, con Pfizer. De hecho, Estados Unidos hasta el momento ha dicho que ellos no van a usar esta estrategia aún porque con Pfizer sienten que están seguros. Pero sí, finalmente, como sucede con influenza, yo creo que más temprano que tarde todos los vacunados van a ir recibiendo dosis de refuerzo, pero también entendiendo que esto tiene que ver con oportunidad, con acceso. Se entiende que primero uno quiere reforzar a los que recibieron una vacuna que por el momento, y nuevamente solo en base a números, ha mostrado una efectividad que es inferior a la que ha mostrado hasta el momento Pfizer. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la tarde. Estefanía Pasalacqua, miembro además del Consejo Asesor COVID en vacunas. Vamos a ver entonces cómo se responde a esta dosis de refuerzo y cómo sigue el calendario de vacunación, si va a llegar al personal de salud o va a seguir bajando solamente la escala de edad. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, que estés bien.